Mi padre y hermano me robaron mi auto durante años sin consecuencias, pero cuando compré una casa rodante de $3 y la equipé con rastreador GPS, los arrestaron en la carretera, y ahora viajo por 15 estados, mientras ellos pagan $7 en multas. Tengo 26 años, trabajo haciendo mantenimiento en edificios comerciales, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó el año pasado básicamente me obligó a replantear toda mi vida y mi relación con mi familia. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía como 16 años y conseguí mi primer auto, un Honda Accord 1998, que compré con mi propio dinero después de trabajar 2 veranos completos en una gasolinera. No era gran cosa, ya sabes, tenía como 200,000 kilómetros encima, y la pintura estaba medio desgastada, pero era mío, ¿me explico? Lo pagué yo, lo aseguré yo, y me sentía súper orgullosa cada vez que lo manejaba porque representaba todo el esfuerzo que había puesto en conseguirlo. El problema empezó casi inmediatamente. Mi padre Gregory tenía esta idea súper retorcida de que todo lo que había en la casa era básicamente de él, sin importar quién lo hubiera comprado o pagado. Y mi hermano Nathan, que es 2 años mayor que yo, tenía exactamente la misma mentalidad. O sea, eran como dos gotas de agua en eso. La primera vez que mi papá agarró las llaves de mi auto sin siquiera preguntarme, fue como una semana después de que lo compré. Llegué a casa de la escuela y el auto no estaba. Y cuando llamé a mi papá me dijo, «Ah, sí, lo necesitaba para ir a Home Depot. Vuelvo en una hora». Y yo me quedé tipo, ¿en serio? ¿Ni siquiera me vas a preguntar? Pero cuando le reclamé más tarde, él solo se rió y dijo, «Vives bajo mi techo, comes mi comida, así que tu auto también es mi auto si lo necesito». Mi mamá, Diane, solo me dijo, «Ay, Sara, ya sabes cómo es tu padre, no vale la pena hacer un drama por esto». Y así fue durante años, literal. Mi papá y Nathan se turnaban para agarrar mi auto cuando se les daba la gana, y siempre lo regresaban con el tanque vacío o sucio, o con algún rayón nuevo. Una vez Nathan lo estrelló contra un poste en un estacionamiento, y ni siquiera me lo dijo, yo me enteré, cuando vi el golpe en la defensa. Cuando lo confronté, él solo dijo, «Relájate, ni se nota tanto», y mi papá lo respaldó diciendo que yo estaba exagerando. Traté de esconder las llaves, de llevármelas siempre conmigo, pero mi papá, literalmente tenía copias hechas, sin que yo supiera. Entonces, no importaba lo que hiciera, ellos siempre encontraban la manera de agarrar el auto. La situación llegó a un punto súper feo, cuando tenía como 23 años. Yo ya no vivía en la casa, me había mudado a un departamento chico como a 20 minutos de ahí, pero seguía yendo a visitar a mi mamá los fines de semana porque, no sé, supongo que todavía tenía esta esperanza de que las cosas podían mejorar. Un viernes en la noche fui a cenar con ellos y dejé mi auto estacionado afuera de la casa, y cuando salí como a las 10 de la noche, el auto no estaba. Llamé a mi papá, y él ni siquiera contestó. Entonces llamé a Nathan y me mandó directo a buzón. Estaba súper asustada porque pensé que me lo habían robado. Así que llamé a la policía y reporté el robo. Tipo, a medianoche los policías lo encontraron. Nathan lo estaba manejando con 2 amigos suyos, todos súper borrachos, yendo quién sabe a dónde. Lo detuvieron y casi lo arrestan por manejar en estado de ebriedad, pero al final solo le dieron una multa porque era su primera ofensa o algo así. ¿Sabes lo que pasó después? Mi papá me echó de la casa. Me gritó que cómo me atrevía a llamar a la policía en mi propia familia, que yo era una traidora, que por mi culpa Nathan casi terminaba en la cárcel. Le dije que Nathan se había robado mi auto y había puesto en peligro a otras personas manejando borracho, pero él solo seguía gritando, y mi mamá estaba ahí parada sin decir nada, solo con esa cara de resignación que siempre ponía cuando mi papá se enojaba. Él me dijo que no quería volver a verme, que me había convertido en una persona horrible, y básicamente me corrió. Nathan estaba ahí, también, todo sonriente y satisfecho, como si él fuera la víctima en todo esto. Después de eso pasé como 6 meses sin hablarles. Mi mamá me llamaba cada tanto, y me rogaba que hiciera las paces con mi papá, que él ya estaba más calmado, que la familia era lo más importante, todo ese rollo. Eventualmente cedí porque, la verdad, parte de mí todavía quería tener una relación con mi mamá al menos, y pensé que tal vez mi papá había aprendido la lección. Qué ingenua fui, ¿no? Las primeras semanas después de que volví a hablarles todo, estuvo relativamente tranquilo, pero luego empezó otra vez, las mismas conductas, los mismos abusos. Mi papá nunca pedía prestado mi auto directamente, solo lo agarraba, y Nathan hacía lo mismo. El punto de quiebre, el momento en que decidí que tenía que hacer algo drástico, fue cuando mi Honda finalmente se murió. Tenía ya como 24 años en ese momento,
y el auto había aguantado todo lo que le habían hecho mi papá y Nathan durante años, pero un día simplemente dejó de funcionar. El mecánico me dijo que la transmisión estaba destruida y que arreglarlo iba a costar más de lo que valía el auto. Estuve sin auto como 2 meses, dependiendo del transporte público y de amigos para ir al trabajo, y fue horrible. Ahorré cada centavo que pude durante ese tiempo porque sabía que necesitaba algo diferente, algo que mi papá y Nathan no pudieran simplemente agarrar y usar como si fuera suyo, y entonces se me ocurrió la idea. Estaba navegando en Facebook Marketplace buscando autos usados cuando me topé con un anuncio de una casa rodante, específicamente una Keystone Cougar del 2001, tipo fifth wheel, de esas que necesitas una camioneta para jalar. El tipo la estaba vendiendo por $3, lo cual era básicamente todo lo que había ahorrado. Pero cuando fui a verla, me di cuenta de que estaba en condiciones bastante decentes. Tenía cocina pequeña, baño completo, una cama, espacio de almacenamiento, todo lo que necesitaba para vivir ahí. Y lo más importante, mi papá no tenía una camioneta lo suficientemente grande para jalarla, entonces no podía simplemente agarrarla cuando quisiera. Compré la casa rodante esa misma semana. El vendedor incluso me ayudó a remolcarla hasta donde yo la necesitaba. Aquí es donde entra mi primo Tyler, quien básicamente me salvó la vida en ese momento. Tyler tiene como 32 años, es súper buena onda, y tiene una propiedad rural como a 40 minutos del pueblo donde vivo, tipo un terreno grande con unos árboles y espacio abierto. Cuando le conté mi situación y le pregunté si podía estacionar mi casa rodante en su propiedad por un tiempo, él ni siquiera lo pensó 2 veces. Me dijo, claro, prima, tráela cuando quieras, y hasta me ayudó a conectarla a la electricidad y el agua que tenía en su terreno. Literalmente me salvó porque yo no tenía ningún otro lugar donde ponerla de manera segura. Me mudé a la casa rodante como una semana después de comprarla. No era lujosa ni nada, ya sabes, el espacio era chico, y a veces hacía frío en las noches, pero era mía, completamente mía, y nadie podía quitármela. Por primera vez en años sentía que tenía algo de control sobre mi vida. Seguí trabajando en mi trabajo de mantenimiento, ahorrando dinero, y básicamente disfrutando de mi independencia. Tyler me visitaba seguido, a veces me traía comida o simplemente pasábamos el rato hablando, y la verdad es que esos meses fueron de los más tranquilos que había tenido en mucho tiempo. Obviamente mi papá y Nathan se enteraron de la casa rodante. Mi mamá se lo dijo, porque ella todavía me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Al principio no dijeron nada. Tipo pasaron como 2 semanas sin que mencionaran nada del tema, pero entonces un sábado en la tarde recibí una llamada de mi papá. Contesté porque, no sé, todavía tenía esa parte de mí que quería creer que tal vez él estaba llamando para ver cómo estaba o algo así. Pero no. Literal, lo primero que me dijo fue, escuché que tienes una casa rodante. Necesito que me la prestes el próximo fin de semana. Voy a ir a pescar con unos amigos y sería perfecta para el viaje. Me quedé callada por un segundo porque no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, no, papá. No te la voy a prestar. Vivo ahí. Es mi casa. Él se rió, tipo esa risa condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo ridícula, y me dijo, Sara, no seas dramática. Solo la necesito por 4 días. Puedes quedarte en un hotel o con tu mamá mientras tanto. Le dije que no otra vez, más firme esta vez. Y él se enojó. Empezó con el mismo discurso de siempre, que yo era una desagradecida, que él me había criado y dado todo cuando era niña, que lo mínimo que podía hacer era prestarle la casa rodante cuando la necesitara. Le dije que no me importaba, que la respuesta era no, y colgué. Nathan me llamó como 10 minutos después. Dijo, ¿en serio le vas a negar la casa rodante a papá? Eres increíblemente egoísta, Sara. Le dije que él no tenía nada que ver en esto, y que no me iba a dejar manipular otra vez. Él empezó a gritarme, diciendo que yo siempre había sido la oveja negra de la familia, que nadie me soportaba, que si no prestaba la casa rodante iba a arrepentirme. Le colgué también. Mi mamá me llamó esa noche, literal llorando, rogándome que reconsiderara, que esto iba a causar un problema familiar enorme, que por favor pensara en la paz de la familia. Le dije que la paz de la familia nunca había incluido respetarme a mí o mis cosas. Entonces, ¿por qué debería importarme ahora? Las siguientes semanas fueron una pesadilla de llamadas, mensajes de texto y presión familiar. Tíos y tías, que ni siquiera me hablaban normalmente, de repente, me estaban contactando para decirme que estaba siendo egoísta, que la familia se ayuda entre sí, todo ese rollo. Solo Tyler e Isabella, otra prima, mía, me apoyaron. Isabella tiene como 29 años,
Es súper directa, y no se deja de nadie. Y cuando se enteró de lo que estaba pasando me llamó y me dijo, no les prestes nada, Sara. Ellos nunca te han respetado, y nunca lo harán. Mantente firme. Eso me dio mucha fuerza porque sentía que me estaba volviendo loca con toda la presión. Una noche, tipo a las 2 de la mañana, me desperté por un ruido afuera de la casa rodante. Miré por la ventana y vi la camioneta de Tyler estacionada afuera, pero no era Tyler quien estaba ahí. Era mi papá y Nathan, y tenían una camioneta prestada o rentada o algo así, tipo una F-250 grande, y estaban intentando enganchar mi casa rodante a la camioneta. Me quedé helada por un segundo porque no podía creer que estuvieran haciendo esto, literal intentando robar mi casa mientras yo estaba adentro durmiendo. Salí corriendo, y empecé a gritarles, ¿qué diablos están haciendo? Mi papá ni siquiera se veía avergonzado, solo me dijo, necesitamos la casa rodante. Sara, vas a tener que superarlo. Tyler salió de su casa en ese momento. Había escuchado los gritos, y cuando vio lo que estaba pasando se puso súper furioso. Les gritó que salieran de su propiedad inmediatamente, o iba a llamar a la policía. Mi papá intentó argumentar, diciendo que esto era un asunto familiar, y que Tyler no tenía nada que ver, pero Tyler sacó su teléfono, y empezó a marcar el 911. Mi papá y Nathan se subieron a la camioneta y se fueron. Pero antes de irse, Nathan me gritó por la ventana, esto no se va a quedar así, ya vas a ver. Después de esa noche supe que tenía que tomar medidas más serias. Tyler me ayudó a instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa rodante, tipo, esas cámaras con sensor de movimiento que te mandan notificaciones al celular. También compré un rastreador GPS y lo escondí en la casa rodante, de esos que usan las compañías de transporte para rastrear sus camiones. Le costó como $200 más la suscripción, mensual, pero valió cada centavo. Además pusimos un candado súper resistente en el enganche de la casa rodante, tipo uno industrial que no se puede cortar fácilmente. Mi papá intentó contactarme varias veces después de eso, pero yo ya no le contestaba. Mi mamá seguía llamando, cada vez más desesperada, diciendo que yo estaba destruyendo la familia. Le dije que la familia ya estaba destruida mucho antes de que yo comprara la casa rodante, y que si ella no podía verlo entonces no había nada más que hablar. Eso fue duro, la verdad, porque a pesar de todo todavía quería tener una relación con mi mamá, pero ella simplemente no podía, o no quería ver lo tóxico que era el comportamiento de mi papá y Nathan. Como 2 meses después hubo una reunión familiar, tipo un asado en la casa de mi tío. Yo no quería ir, obviamente, pero Isabella me convenció. Me dijo, mira, si no vas, van a usar eso en tu contra. Van a decir que tú eres la que está evitando a la familia. Mejor. Ve y demuestra que no tienes nada de qué avergonzarte. Así que fui, pero fui preparada mentalmente para el drama que sabía que iba a haber. Estuve ahí tal vez 1 hora cuando mi papá se me acercó. Tenía esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando quería algo, y me dijo frente a todos, Sara, me da gusto que hayas venido, ya es hora de que dejemos este malentendido atrás, ¿no crees? Le dije, no hay ningún malentendido, papá, simplemente no voy a dejar que sigas abusando de mí y mis cosas. Él se hizo el ofendido, tipo puso esa cara de víctima que siempre usaba, y dijo, ¿abusando? Sara, solo te he pedido prestada la casa rodante para un viaje, no es para tanto. Varios familiares empezaron a murmurar, algunos claramente de su lado. Entonces Isabella se metió, se paró al lado mío, y dijo bien fuerte para que todos escucharan, Allen, tú y Jason llevan años robándole las cosas a Sara, usando su auto sin permiso, destruyéndolo, y ahora que ella finalmente tiene algo que ustedes no pueden tocar están haciendo un berrinche. La reunión completa se quedó callada. Mi papá intentó interrumpir, pero Isabella siguió. No, déjame terminar. Todos ustedes han estado presionando a Sara para que ceda a las demandas ridículas de Allen, pero nadie se ha puesto a pensar en cómo ella se ha sentido todos estos años, siendo tratada como si sus cosas no importaran. Mi tío intentó calmar la situación diciendo que esos eran asuntos privados que no deberían discutirse ahí, pero Isabella no se dejó. Dijo, no, esto necesitaba decirse hace mucho tiempo. Me fui de esa reunión sintiéndome rara, tipo aliviada pero también agotada. Isabella me acompañó a mi auto y me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto y que no dejara que nadie me hiciera sentir mal por poner límites. Ese fue un punto de inflexión para mí, porque me di cuenta de que no estaba sola, que había personas en mi familia que me apoyaban aunque fueran pocas. Pasaron como 3 meses, relativamente tranquilos. Mi papá y Nathan dejaron de contactarme directamente, aunque mi mamá seguía llamando ocasionalmente. Yo seguía viviendo en mi casa rodante en la propiedad de Tyler, trabajando y ahorrando dinero.
Empecé a hacer planes para viajar. Tipo pensaba en moverme a otro estado eventualmente. Empezar de nuevo en algún lugar donde mi familia no pudiera seguir afectándome. Entonces un día tuve que viajar por trabajo. Tipo una capacitación de 3 días en una ciudad como a 4 horas de distancia. Le dije a Tyler que iba a estar fuera, y él me dijo que no me preocupara, que iba a estar al pendiente de la casa rodante. Me fui el lunes en la mañana y todo estaba bien. Las cámaras funcionaban perfectamente y podía checarlas desde mi celular. El martes en la noche, tipo a las 11, recibí una alerta de movimiento de las cámaras. Abrí la app y vi a mi papá y Nathan otra vez, pero esta vez con herramientas, intentando cortar el candado del enganche. Llamé a Tyler inmediatamente y él salió corriendo de su casa, pero para cuando llegó donde estaba la casa rodante, mi papá y Nathan ya habían logrado cortar el candado y estaban enganchando la casa rodante a una camioneta diferente. Tyler les gritó que se detuvieran, pero ellos lo ignoraron completamente. Engancharon la casa rodante y se fueron manejando. Literal se robaron mi casa mientras yo estaba a 4 horas de distancia. Tyler me llamó súper alterado diciéndome lo que había pasado, y yo inmediatamente llamé a la policía. Aquí es donde el rastreador GPS se convirtió en mi salvación. Abrí la app del rastreador en mi celular y podía ver exactamente dónde estaba mi casa rodante en tiempo real. Se la di la información a la policía, les di el número de placas de la camioneta que Tyler había alcanzado a ver y les expliqué toda la situación. Me dijeron que iban a mandar unidades a interceptar la casa rodante. Tyler, mientras tanto, había subido a su propia camioneta y estaba siguiéndolos a distancia para asegurarse de que la policía pudiera encontrarlos. La policía los detuvo como 30 minutos después en la carretera. Según me contó después el oficial, mi papá intentó decir que la casa rodante era suya, que solo la estaba moviendo a otro lugar, pero cuando le pidieron prueba de propiedad, obviamente no tenía nada, porque yo tenía todos los papeles a mi nombre. Tyler llegó justo cuando los estaban deteniendo, y les explicó a los policías todo el contexto, que ellos habían intentado robarla antes, que habían cortado el candado, todo. Los policías arrestaron a mi papá ahí mismo. Nathan intentó huir a pie, pero uno de los oficiales lo alcanzó como a medio kilómetro. Tuve que manejar de regreso esa misma noche, llegué a la estación de policía como a las 3 de la mañana para dar mi declaración y recoger mi casa rodante. Ver a mi papá en la estación de policía fue surreal, la verdad. Él me miró con tanto odio, me culpaba. A mí, por estar ahí cuando él era el que había literalmente robado mi casa. Nathan ni siquiera me miró, solo estaba sentado con la cabeza agachada. El proceso legal fue relativamente rápido. Mi papá se declaró culpable porque había demasiada evidencia en su contra. Las cámaras de seguridad, el rastreador GPS, el testimonio de Tyler, todo. Le pusieron una multa de $5 y tuvo que pagarme restitución por los daños al candado y el estrés emocional, como otros $2. También le dieron libertad condicional. Tenía que reportarse con un oficial cada mes, y si intentaba contactarme o acercarse a mí otra vez, iba a terminar en la cárcel. Nathan recibió una sentencia similar, pero con una multa menor porque técnicamente él solo había ayudado a mi papá. Después de todo eso decidí que era momento de irme de verdad. Tyler me ayudó a preparar la casa rodante para viajes largos. Instalamos paneles solares en el techo. Compramos un tanque de agua más grande. Básicamente, la convertimos en algo completamente funcional para vivir en la carretera indefinidamente. Renuncié a mi trabajo, o más bien les dije que iba a empezar a trabajar remotamente, haciendo mantenimiento de propiedades para una compañía que contrataba trabajadores remotos. Básicamente iba a viajar y hacer reparaciones en diferentes propiedades mientras me movía de lugar en lugar. Mi mamá intentó detenerme una última vez. Vino a verme como 2 días antes de que me fuera, y lloró, me rogó que me quedara, que le diera otra oportunidad a la familia. Le dije que yo le había dado muchas oportunidades, que durante años había aceptado el abuso pensando que las cosas iban a cambiar, pero que me di cuenta de que nunca iban a cambiar si yo seguía permitiéndolo. Le dije que la quería, pero que necesitaba alejarme para poder sanar y encontrar mi propia paz. Ella solo siguió llorando y diciéndome que algún día iba a arrepentirme, que la familia era lo más importante. Me fui un lunes. En la mañana, la primera semana de marzo del año pasado. Tyler me acompañó hasta la salida del pueblo, me abrazó y me dijo que siempre iba a tener un lugar en su propiedad si alguna vez necesitaba regresar. Isabella también vino a despedirse. Me trajo un montón de snacks para el camino y me dijo que estaba súper orgullosa de mí por finalmente ponerme a mí misma primero. Manejé hacia el sur sin un destino específico, solo con la idea de ir descubriendo lugares nuevos y conocer gente nueva. Han pasado como 14 meses desde que me fui,
Y la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. He estado en como 15 estados diferentes. He conocido gente increíble. He trabajado en lugares súper interesantes. Y por primera vez en años me siento en paz. No he hablado con mi papá o Nathan desde el juicio. Mi mamá me llama cada tanto, pero nuestras conversaciones son cortas y superficiales porque ella todavía no puede aceptar que yo no voy a regresar a esa dinámica tóxica. Tyler e Isabella me visitan cuando paso cerca de donde ellos están. Tipo, nos encontramos en algún punto intermedio y pasamos el día juntos. Y eso me hace sentir que todavía tengo familia, solo que ahora es familia que elijo, no familia que me toca aguantar. La semana pasada estaba estacionada en un parque nacional en Colorado, disfrutando de la vista de las montañas desde la ventana de mi casa rodante, y recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Nathan. Supongo que consiguió un teléfono nuevo porque yo había bloqueado su número anterior. El mensaje decía: «Papá está enfermo, necesita verte. Por favor, regresa a casa». No le contesté. No porque sea una mala persona, o porque no me importe si mi papá está enfermo, sino porque sé que es otra manipulación, otro intento de jalarme de regreso a ese ciclo de abuso. Bloqueé el número nuevo y seguí con mi día. No sé qué va a pasar en el futuro, la verdad. Tal vez algún día encuentre la manera de tener una relación saludable con mi mamá sin tener que lidiar con mi papá y Nathan, o tal vez no. Tal vez algún día me estableceré en algún lugar permanente y dejaré de viajar, o tal vez siga haciendo esto por años. Lo que sí sé es que por primera vez en mi vida, siento que tengo control sobre mis propias decisiones, que nadie puede quitarme lo que es mío, y que está bien poner límites incluso cuando eso significa alejarte de personas que se supone deberían amarte incondicionalmente. Esa casa rodante del 2001 que compré por $3 terminó siendo mucho más que un lugar donde vivir. Terminó siendo mi boleto hacia la libertad y la independencia que tanto necesitaba. Y eso, para mí, vale más que cualquier relación familiar tóxica que haya dejado atrás.